Mi cuñada planea una boda en mi casa y no estoy invitada, pero el día de su boda la princesa se sorprende al ver que cambié la cerradura y que no habrá boda. Mi cuñada decidió organizar su boda en mi casa, y sorprendentemente no estoy invitada. Pero lo que ella no esperaba era que el mismo día de su gran evento, descubriría que cambié las cerraduras y que no habría boda alguna. Tengo 34 años y he sido lectora silenciosa de este foro por bastante tiempo. Hoy, sin embargo, sentí que necesitaba compartir mi historia y escuchar otras opiniones. Últimamente algo en mi vida me ha estado molestando, y después de leer tantas publicaciones sobre cuñadas problemáticas, pensé que tal vez encontraría a alguien que haya pasado por algo similar. Pero por lo visto mi situación es bastante particular, así que aquí estoy, buscando un poco de consejo. Todo esto tiene que ver con mi cuñada, y por eso mismo no puedo hablarlo abiertamente con mi esposo. Ya sabes cómo son las cosas con la familia, a veces, son un verdadero campo minado. El asunto es que mi cuñada, que tiene 27 años, está planeando casarse esta primavera, y quiere hacerlo nada menos que en mi casa. Sí, lo leíste bien. No es por alardear, pero mi casa es espaciosa, 4 habitaciones, una piscina y un jardín enorme. Ella se comprometió con un chico irlandés y como toda su familia vendrá desde lejos, pensó que mi casa sería el lugar perfecto para hospedar a todos. Según su plan, la ceremonia sería en el jardín y la cena, dentro de la casa. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿yo estaba de acuerdo con todo eso? La verdad, no lo sabía. Por eso decidí venir aquí a pedir ayuda. Pero déjame darte un poco de contexto antes. Mi esposo y yo llevamos 8 años casados. Nos conocimos en la universidad, salimos unos 4 o 5 años antes de casarnos. Él viene de una familia muy trabajadora, aunque con recursos limitados. Su padre era jornalero y su madre hacía todo tipo de trabajos ocasionales para sacar adelante a la familia. Mi esposo tiene una hermana menor, sí, la protagonista de esta historia, que aún vive con mis suegros. Y cuando digo que vive con ellos, quiero decir que la mantienen completamente, comida, techo y todos sus caprichos incluidos. Y créeme, esos caprichos son bastante costosos. A diferencia de mi esposo, que terminó su maestría y se esforzó muchísimo para tener una carrera, ella dejó la universidad a medias. Mis suegros ni siquiera intentaron motivarla a continuar. Según ella, lo aprendió de una influencer, que dice que los títulos no te hacen exitoso ni rico. A mí eso me resulta absurdo porque crecí con valores completamente diferentes. Mis padres tienen dinero, sí, pero jamás nos lo pusieron fácil. Fuimos a buenas escuelas, tuvimos ciertas comodidades, pero cuando llegó el momento de pagar la universidad, mi padre fue muy claro, si queríamos estudiar, debíamos conseguir una beca o un préstamo. En ese momento pensé que era un tacaño, pero con el tiempo entendí su sabiduría. Mi hermano y yo conseguimos becas, trabajamos duro, y gracias a eso aprendimos a valernos por nosotros mismos. Ahora, viendo a mi cuñada, entiendo aún más la importancia de esa enseñanza. Cuando terminé la universidad y conseguí mi primer trabajo, estaba emocionada por ganar mi propio dinero. Me la pasaba de fiesta y viajando hasta que mi papá me hizo sentar y me habló con seriedad. Me mostró algunas propiedades y me animó a comprar mi propia casa. Me ayudó con el pago inicial, pero el resto corría por mi cuenta. Me dijo que tener un lugar propio era fundamental y que, si podía, alquilara parte de la casa para ayudar con la hipoteca. Gracias a ese consejo hoy soy dueña de mi hogar, algo que valoro enormemente viendo lo disparatados que están los precios ahora. Si no la hubiera comprado en ese entonces, dudo que podría permitírmela hoy. En cuanto a mi relación con mis suegros, diría que es tolerable. No nos vemos seguido, viven al otro lado de la ciudad y mi agenda está llena, pero hablamos de vez en cuando, sobre todo con mi suegra.
Con mi cuñada, sin embargo, nunca logramos llevarnos bien. Somos completamente opuestas. Ella piensa que soy envidiosa porque mis padres me abandonaron para vivir por mi cuenta, mientras que los suyos la siguen cuidando. En cambio, yo simplemente creo que la han malcriado demasiado. Lo más frustrante es que mis suegros siempre se quejan de sus problemas económicos, pero aún así siguen sosteniendo a su hija de 27 años. Mi esposo y yo incluso le ofrecimos ayudarla a encontrar un trabajo de oficina, pero ni ella ni mis suegros mostraron interés. Honestamente es una persona perezosa, pero lo peor es que sus padres parecen no tener problema con eso. Y claro, ahí viene la boda. ¿Por qué quiere casarse en mi casa? Bueno, primero que nada, por el espacio. Aquí podría hacer todo, la ceremonia, la comida, la cena, e incluso alojar a algunos invitados. Además, no tiene dinero para alquilar un lugar, y si no lo hace aquí, su única alternativa sería una boda sencilla en el ayuntamiento. Mis suegros tampoco tienen dinero para ayudarla. Mi esposo prefirió mantenerse al margen. Dijo que como la casa es mía, debía tomar la decisión por mí misma, y esa es una de las razones por las que lo amo tanto. Así que aquí está mi dilema, ¿debería permitirle usar mi casa para su boda? Actualización, la boda es pasado mañana, y hoy me enteré de que no estoy invitada. Sí, así como suena. Me reí del absurdo considerando que la boda sería en mi propia casa. Te cuento cómo pasó todo. Finalmente accedí a dejar que usara mi casa. Tenía mis dudas, claro, pero traté de ser amable. Ahora, me arrepiento completamente. Estoy furiosa, así que perdón si sueno alterada. Mi cuñada es una mujer que, para ser honesta, solo busca hombres con dinero y obtiene lo que quiere de la forma más manipuladora posible. No es especialmente atractiva y su inteligencia deja mucho que desear. Pero bueno, ya sabes cómo son algunos hombres, cuando las luces se apagan, lo demás parece no importarles. Supongo que por eso tuvo suerte y consiguió a alguien que le siguiera el juego. Ella suele referirse a su prometido como el clavo, lo cual ya dice bastante sobre el tipo de persona que es. No solo es superficial, sino también una mentirosa compulsiva. Resulta que su novio irlandés, lejos de ser un tipo común, es un banquero con muy buen sueldo y una familia bastante adinerada. Y claro, para impresionarlos, mi cuñada inventó una historia ridícula, les dijo que mi casa era en realidad la casa de sus padres. Ya lo sabía desde hace un tiempo, pero al principio no me molestó porque sinceramente pensé que no afectaba mi vida en absoluto. Pero las cosas cambiaron cuando su prometido le propuso matrimonio. En cuanto se comprometieron, ella vino a verme, casi rogando que le dejara usar mi casa para celebrar la boda. Y como si eso no fuera suficiente, mis suegros también vinieron a hablar conmigo, suplicándome que aceptara. Dijeron que si no lo hacía, tendrían que pedir un préstamo para cubrir los gastos del evento. Yo les pregunté directamente ¿por qué no dejan que su hija y su prometido se encarguen de financiar su propia boda? Ellos respondieron que tradicionalmente los padres de la novia son quienes pagan la boda, y que, según ellos, los irlandeses siguen esa costumbre con mucha seriedad. No tengo idea de si eso es cierto o no, no son mis palabras, pero lo que sí sé es que mi cuñada ya había presumido ante su prometido y sus futuros suegros sobre la gran casa familiar, donde se celebraría todo. Su descaro me parecía tan ridículo que no podía más que reírme. Entonces pregunté, ¿y si decido no permitir la boda aquí, qué pasa entonces? Al fin y al cabo, es mi casa, ¿no debería tener voz y voto? Mis suegros asintieron con expresión incómoda y me pidieron que, por favor, no los avergonzara frente a la familia del novio. Les dije que accedería, pero no sin antes dejar claro que quizá deberían haber hecho un mejor trabajo criando a su hija.
No suelo endulzar las palabras, y tal vez por eso piensan que soy arrogante, aunque mi intención nunca fue ofender, sino decir las cosas como son. Después de eso insistieron tanto que terminaron convenciéndome. Pensé, bueno, son solo un par de días, ¿qué podría salir mal? Y para responder una de las preguntas que me hicieron en mi publicación anterior, no, ella nunca ofreció pagar ni un centavo de alquiler. Todo esto pasó hace unos 3 meses, cuando escribí el primer post. Ahora avancemos al presente. Hace 2 días, mientras estaba en el trabajo, recibí una notificación de mi cámara de seguridad interior. Revisé el vídeo y vi a mi cuñada, mis suegros y 2 hombres desconocidos caminando por la casa. La llamé enseguida y le pregunté qué estaba pasando. Con toda tranquilidad me dijo que esos hombres eran los diseñadores de la boda, y que estaban haciendo una visita al lugar para planificar el evento. Le pedí que tuviera cuidado con mis cosas, y me aseguró que lo haría. Después de pagar mi hipoteca el año pasado, dejé de alquilar las 2 habitaciones del piso de arriba, así que decidí tomármelo en serio. Pedí unos días libres en el trabajo, contraté a un servicio de limpieza y preparé las habitaciones para los invitados. Mi casa es grande, así que no es tarea fácil mantenerla lista para una boda. Y entonces esta mañana a las 6, para ser exacta, mi cuñada apareció sin avisar. Todavía estábamos dormidos. Me despertó el sonido de la puerta. Venía camino a su despedida de soltera en otra ciudad, pero quiso pasar, a revisar si todo estaba preparado. Parecía encantada con lo que vio, las habitaciones listas, la mesa de comedor nueva que alquilé, todo impecable. Caminaba por la casa como si fuera suya, diciendo cosas como, perfecto, estas 2 habitaciones serán para mis papás. Mamá y papá tomarán tu habitación, y yo me quedaré con la del vestidor. No puedo esperar para enseñarles mi hermosa casa con todas estas cosas tan elegantes. Van a quedar boquiabiertos. Me quedé mirándola atónita. Y le pregunté bastante confundida. Espera, ¿cómo que tus padres van a dormir en nuestra habitación? Entonces, ¿dónde se supone que vamos a dormir mi esposo y yo? Ella me miró muy tranquila y dijo: no sé, tal vez podrían ir a casa de tus padres o quedarse en un hotel por un par de días. Los 2 ganan bien, pueden pagarlo, ¿no? Yo apenas podía creer lo que estaba escuchando. Le respondí: ¿por qué tendríamos que irnos de nuestra propia casa? Ella sonrió con ese tono arrogante que tanto la caracteriza y soltó: porque, según todos, esta es la casa de mis padres, ¿recuerdas? No tendría sentido que ustedes vivieran aquí. Sería muy raro que un hermano casado y su esposa vivieran con mis papás. En ese momento me sentí mareada, de verdad. No podía creer su descaro. Así que le pregunté con ironía: entonces déjame ver si entendí bien. ¿Vas a fingir que esta es la casa de tus padres y que tú vives aquí como una especie de princesa, y si alguien pregunta dónde vivimos nosotros, qué se supone que vas a decir? Ella se encogió de hombros y dijo sin inmutarse: no lo harán, porque ustedes no estarán aquí, ¿verdad? Seguí presionando. ¿Y qué vas a hacer con nuestras cosas, las fotos, los recuerdos, todo lo que claramente muestra que vivimos aquí? Ella respondió, riéndose un poco: eso es fácil. Diré que todo me pertenece. Solo tendremos que quitar las fotos del pasillo antes de que lleguen los invitados. Yo ya no sabía si reír o gritar. Entonces, con sarcasmo, le dije: bueno, al menos los veré en la boda, ¿no? Supongo que después de todo esto nos invitaron. Su respuesta me dejó helada. No, no, hay un malentendido. Ustedes no están invitados a la boda ni a la cena familiar. Me quedé en shock. Literalmente sin palabras.
Ella siguió hablando como si nada. No sé cómo se confundieron, pero nunca les envié una invitación, ¿acaso mis padres lo hicieron? En ese punto ya me sentía completamente humillada por siquiera estar discutiendo con ella. Así que grité el nombre de mi esposo, que todavía dormía plácidamente. Lo grité tan fuerte que salió corriendo de la habitación. Le dije, furiosa. ¿Sabías que tu hermana no nos invitó a su boda, en nuestra propia casa? Él estaba medio dormido, y me respondió confundido. ¿Qué boda? Ah, la de mi hermana, ¿cómo que no estamos invitados? ¿Por qué? Le expliqué todo, palabra por palabra, mientras él intentaba procesarlo. Tardó unos minutos en entenderlo y cuando finalmente lo hizo se quedó horrorizado. Mi cuñada, mientras tanto, lo miraba con una sonrisa y le dijo con tono burlón. Bueno, si te molesta tanto, puedes venir solo tú y decir que tu esposa está enferma. Entonces le pregunté. ¿Y cuál fue la excusa que les diste a tus futuros suegros para justificar nuestra ausencia? Y ella, riéndose descaradamente, me dijo. Oh, eso es lo mejor. Les conté que mis padres los alejaron porque ustedes son demasiado tóxicos. En ese momento solo pude pensar, wow, cada vez que creo haber visto su límite, ella encuentra una forma de superarlo. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y entré furiosa a mi habitación. Hablar con ella era una completa pérdida de tiempo. No tenía sentido seguir discutiendo. Mi esposo me siguió hasta la habitación, tratando de calmarme, y me recordó que todavía estaba en mis manos decidir si retiraba mi consentimiento o no. Pero sinceramente en ese momento estaba tan enfadada que no podía pensar con claridad. Sabía que necesitaba tranquilizarme antes de tomar una decisión importante, así que decidí escribir una actualización aquí. A veces poner las cosas por escrito ayuda a ordenar los pensamientos, y esta vez no fue la excepción. Sentí que podía respirar un poco mejor después. Pero para dejarlo claro, eso no significa que vaya a rendirme ante los caprichos de la princesa. No tengo idea de cuál será mi siguiente paso, pero una cosa sí sé, no voy a abandonar mi casa para seguirle el juego a sus mentiras. Pase lo que pase, prometí mantenerlos actualizados, y aquí estoy cumpliendo. Actualización 2. Hola a todos, gracias por leer mis publicaciones y por los consejos. Tenían toda la razón, mi cuñada vive en una burbuja de fantasía. Pero antes de contarles lo que pasó, quiero responder a algunas preguntas que muchos me hicieron. Primero, ¿cómo es que mi cuñada tenía acceso a mi casa si yo no estaba? Bueno, le di una llave de repuesto cuando acepté que usara el lugar. No me preocupaba demasiado porque mi porche, la sala, el jardín y el área de la piscina están cubiertos por cámaras de seguridad. Segunda pregunta, ¿cómo pudo su prometido creer que la casa era de ella? ¿Nunca la había visitado antes? La verdad, no estoy completamente segura. Llevan saliendo menos de un año. 2 semanas antes de la boda, ella lo trajo a su casa mientras yo estaba en el trabajo, probablemente para reforzar su historia. Después de escribir mi última actualización, hablé con mi esposo. Aunque él estaba de mi lado y decía que la decisión era mía, también estaba preocupado. Temía que si cancelábamos el permiso, la boda se viniera abajo y sus padres quedaran en ridículo. Así que le dije, está bien, hablemos con tus padres directamente. Y fuimos a su casa. Les contamos todo, que su hija planeaba excluirnos de la boda. Lo peor fue descubrir que ya lo sabían, y que estaban completamente de acuerdo. Mi esposo perdió la paciencia. Les gritó, ¿sabían que ella nos está dejando fuera de la boda y no hicieron nada? Mi suegra, con voz débil, dijo, pensamos que ustedes también estaban de acuerdo. Nadie nos preguntó por qué no habían recibido invitación. En ese momento me quedé perpleja.
Por un segundo incluso me pregunté si habíamos sido ingenuos al asumir que, por ser mi casa, estábamos invitados automáticamente. Mi esposo me miró igual de confundido. Él alzó la voz y dijo: ¿se dan cuenta de que si mi esposa cambia de opinión, no habrá boda? ¿Y qué pasaría si le contáramos la verdad a los suegros de mi hermana? Mi suegra entró en pánico y casi suplicó: por favor, no hagan eso. Entonces mi suegro intervino con tono más tranquilo, intentando mediar. Me preguntó: ¿estarías dispuesta a asistir si tu cuñada te invita formalmente ahora? Yo no respondí. Estaba demasiado furiosa. Mi suegro insistió y le pidió a su esposa que llamara a mi cuñada de inmediato para resolverlo. Ella dudó, pero cuando él la miró con esos ojos rojos de rabia contenida, no tuvo opción. Temblando, marcó el número y puso la llamada en altavoz. Mi cuñada respondió molesta, quejándose de que la estaban interrumpiendo en medio de su sesión de spa. Mi suegra le explicó que era urgente y que su padre quería que invitara a mi esposo y a mí a la boda. Y entonces, sin pensarlo dos veces, mi cuñada explotó. Ni loca voy a invitar a esa bruja. Se cree más lista que todos. Mi suegra trató de detenerla y le susurró: cállate, están aquí con nosotros. Pero la princesa no se calló. Siguió diciendo: si ella conoce a mis suegros, me va a opacar. En mi boda, toda la atención tiene que estar en mí. Además, ya sabes cómo es, siempre hablando de trabajo, carreras, inversiones y esas cosas aburridas. No quiero que nadie me compare con ella. Me haría quedar como una tonta. Así que no, de ella no está invitada. Y luego colgó. No pude contenerme. Grité hacia el teléfono: te hago quedar como una tonta porque eres una tonta. Y salí de la casa hecha una furia. Cuando mi esposo fue detrás de mí, mis suegros le pidieron que me calmara y que les diera tiempo para hablar con su hija. Pero ya era demasiado tarde. Apenas llegamos a casa, vi que tenía un mensaje de texto de mi cuñada. Decía con toda la arrogancia del mundo: quita los retratos del pasillo y sal de la casa después de supervisar los preparativos de mañana. Mi prometido y su familia llegarán a las 10 de la mañana, así que asegúrate de no estar ahí. Pero deja a mis padres en la casa antes de que lleguen los organizadores. Yo estaré en casa de una amiga después de la despedida de soltera, iré directo al salón y llegaré como una novia. No lo arruines. En serio, el descaro de esta mujer no tiene límites. Me reí con amargura y pensé: claro, Su Alteza, déjame coordinar tu boda de ensueño en mi propia casa mientras tú te tomas un mimosa. Esa misma tarde, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. No iba a permitir que nadie más entrara. Más tarde mi esposo llamó a su padre y le dijo directamente que no habría boda en nuestra casa, así que más valía que buscaran otro lugar. Intentó comunicarse también con su hermana, pero ella estaba demasiado ocupada emborrachándose en su despedida de soltera. Mi suegro, desesperado, volvió a llamar, pidiendo que reconsideráramos. Pero mi esposo fue muy claro. Si quieren salvar su reputación, empiecen a cancelar invitaciones o inventen alguna excusa, porque esta boda no se hará aquí. Esa noche dormimos poco. No por ansiedad, sino por la emoción de imaginar la cara que pondría mi cuñada cuando descubriera la verdad. Alrededor de las 6 de la mañana, el día en que supuestamente iba a celebrarse su boda, alguien tocó el timbre. Era el diseñador de bodas, listo para empezar con los preparativos. Lo saludé amablemente, pero le dije sin rodeos: lo siento, esta es mi casa, y no habrá boda aquí. El hombre parecía confundido. Me dijo que la novia y su prometido habían hecho una reserva para ese día. Entonces te sugiero que los llames, le respondí, porque este lugar ya no está disponible.
Una hora después el prometido de mi cuñada llegó. Tocó la puerta con una expresión preocupada y me preguntó si ella estaba en casa, ya que no respondía las llamadas. Le dije con toda la calma del mundo. No, no está aquí. Y para que quede claro, esta no es su casa. El prometido de mi cuñada me miró confundido y dijo algo como: creo que debe haber un malentendido. Soy su prometido, y hoy tenemos nuestra boda aquí. Supongo que tú eres su cuñada, vi tus fotos en el pasillo la otra vez. Le sonreí y respondí con calma. Tienes razón, soy su cuñada. Pero hay algo que necesitas saber, y es bastante importante. Le expliqué casi como si le contara una historia absurda. Para empezar, esta es mi casa. Yo vivo aquí. Tu prometida y mis suegros viven al otro lado de la ciudad, en un apartamento. Y aunque te deseo todo lo mejor en tu boda, ya no se celebrará aquí. Cambié de opinión. Después de eso, no sé exactamente qué pasó. Cerca de las 9 de la mañana, la princesa apareció golpeando la puerta con furia. No respondí. Luego llamó a mi esposo, histérica, diciendo que yo había echado al diseñador de bodas. Él simplemente le contestó que la casa ya no estaba disponible y que debía buscar otro lugar. Ella siguió golpeando la puerta como loca, gritando que la dejáramos entrar. Abrí la ventana y le advertí. Si sigues golpeando podrías terminar arrestada el mismo día de tu boda, si es que todavía hay boda. Ella explotó insultándonos y diciendo que le había arruinado la vida. Terminó marchándose después de que algunos vecinos amenazaron con llamar a la policía. Bloqueé su número, pero entonces empezó a bombardear el teléfono de mi esposo con mensajes de voz llenos de insultos, llamándolo de todo por no defenderla. Le pregunté si estaba molesto y me dijo que sí, pero que también entendía que su hermana se lo había buscado. No puede pensar que todo le va a caer del cielo, me dijo. Y tenía razón. Ella fue ingrata desde el principio. Mintió diciéndole a su prometido que esta era su casa, planeó toda la boda sin pedirme permiso, nos excluyó de la ceremonia y encima me llamó bruja. Y todavía espera comprensión. Es ridículo. Mis suegros por su parte no se lo tomaron bien. Ahora me echan la culpa por arruinar la reputación de la familia. Honestamente eso me hace cuestionar qué tipo de valores tienen, porque sabían perfectamente que su hija nos estaba dejando fuera de la boda, y aún así la respaldaron. Al final, la boda nunca ocurrió. Ese mismo día, el prometido de mi cuñada se enteró de todo. Mis suegros fueron a rogarle que esperara una semana más para encontrar otro lugar, pero él no quiso escucharlos. Les dijo delante de todos que no podía creer tantas mentiras y que cancelaba todo. Incluso dijo que necesitaba replantearse su relación. Y sinceramente no lo culpo. Yo por mi parte me sentí aliviada de estar fuera de ese drama. Tengo una vida que disfrutar y una carrera que cuidar. Que Dios la bendiga, a ella y a todas sus mentiras. Actualización 3. Han pasado un par de días desde la fecha en que se suponía que sería la boda de mi cuñada, y como ya imaginarán, no se celebró aquí. De hecho, tampoco se celebró en ningún otro sitio, porque el novio decidió cancelar todo después de descubrir la verdad. No puedo culparlo, estamos hablando de alguien capaz de mentir sin límites. Si hizo esto antes del matrimonio, imagínense lo que habría venido después. Lo interesante fue ver la reacción de todos cuando el castillo de naipes se vino abajo. Mi cuñada lleva días llorando sin parar. Según ella, todo es mi culpa, lo cual me parece absurdo. Yo no fui quien engañó a medio mundo. Su ex prometido vino a mi casa hace unos días. Quería disculparse por lo sucedido y de paso, contarme cómo había terminado todo.
Le aseguré que no tenía por qué disculparse, él no hizo nada malo. Aún así me sentí un poco mal por él y terminé pidiéndole disculpas por no haberle contado antes la verdad. Aunque, siendo sincera, apenas lo conocía. Nunca habíamos hablado más allá de un saludo, ni siquiera tenía su número o su nombre completo como para buscarlo en redes. Pero fue un tipo amable y sentí pena por la forma en que su relación terminó. Mis suegros, en cambio, siguen sin aceptar nada. Llaman constantemente a mi esposo para quejarse de mí, y de él también. Dicen que debería haber hecho algo y no dejar que yo lo domine. Él ya está harto de escucharlos. De hecho, está considerando bloquear sus números, porque no paran de repetir lo mismo. Eso es un asunto entre ellos, y honestamente prefiero mantenerme al margen. Actualización 4. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y de verdad pensaba que sería la última. Ya no quería dedicarle ni un minuto más a todo esto. Pero por supuesto, ella volvió a aparecer. Era sábado por la mañana. Yo estaba disfrutando mi desayuno tranquilamente cuando escuché unos golpes fuertes en la puerta, acompañados de gritos. Supe de inmediato quién era. Su voz sonaba completamente fuera de sí, como si estuviera poseída. Gritaba que quería golpearme porque, según ella, yo había arruinado su boda y su vida. Decía que era una bruja egoísta, y que me lo iba a hacer pagar. Mi esposo no estaba, había salido a jugar tenis con un amigo, así que estaba sola en casa. Mientras ella chillaba y golpeaba la puerta como loca, yo simplemente seguí tomando mi café. No iba a darle el gusto de verme alterada. Un vecino escuchó todo el escándalo y, preocupado, llamó a la policía. También se acercó a mi puerta para asegurarse de que estuviera bien, y le advirtió a mi cuñada que la policía venía en camino. Entonces, como si le hubieran prendido un cohete, salió corriendo. Lo más irónico es que ni siquiera tenía coche. Había llegado en Uber, así que no tuvo tiempo de pedir otro antes de que llegaran los agentes. Cuando todo se calmó, hablé con mi vecino y luego con la policía, que vino poco después. Les expliqué lo que había pasado y les mostré las grabaciones de las cámaras. Como me había amenazado con golpearme y mi vecino fue testigo, la policía fue directamente a casa de mis suegros a buscarla. Más tarde mis suegros llamaron a mi esposo gritando, acusándome de exagerar y diciendo que todo era culpa mía. Pero él simplemente colgó y los bloqueó. Y así terminó todo. Sé que algunos estarán decepcionados porque no sabemos qué fue de mi cuñada, ya que sus padres eran los únicos que podían contarnos algo. Pero sinceramente no queremos saberlo. Ya hemos tenido suficiente de todos ellos. Si termina en la cárcel o no, no lo sé. Lo único que sé es que finalmente esa parte de nuestras vidas se cerró. Y por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvió a sentirse como un hogar en paz.